individuales, porque ese individualismo es propio de una sociedad neoliberal. Si cada uno se mueve con sus propias opiniones y actúa a base simplemente sus propias determinaciones, no logra generar transformación social. Y hoy día en el Parlamento, a pesar de que uno ve desde afuera como están más cooptados, es parte de un sistema, la verdad es que es la misma lógica. En la Comisión de Educación, por ejemplo, tenemos opiniones distintas, tenemos audiencia, escuchamos organizaciones, centros de estudio, sindicatos, etcétera, etcétera, y por lo tanto ese proceso de diálogo también tiene que llevarnos a decir, bueno, cómo construimos proyectos de leyes que realmente respondan a la necesidad de la gente y cómo nos logramos poner de acuerdo, sin que eso signifique que algo que hemos criticado mucho, por ejemplo, desde el Partido Comunista y también desde el mundo social se ha criticado esta política de los consensos, que es como para lleguemos a consensos con posiciones que son totalmente contrarias a nuestras visiones ideológicas para tener la mayoría. Es la trampa del establishment siempre. Es la trampa del establishment. Entonces, el tema es no llegar a eso. Para ellos es convencerte de que está bien lo que ellos te dicen. Eso es consensuar. Y te han elegido para otra cosa quizás. Y ellos quieren consensuar para imponer su voluntad, ¿es así? Claro, y esa pelea la tenemos constantemente. Imagínate que la oposición, la derecha chilena, la que no quiere los cambios que nosotros hemos demandado históricamente, porque dicen que el caos, porque dicen que generar una crisis social, en fin, y justifican eso diciendo que los proyectos son malos, las reformas son malas, es la que constantemente nos ha llevado a Tribunal Constitucional los proyectos de ley que hemos hecho avanzar. O sea, es porque no hemos generado ese consenso. Si no quieres consenso, no quieres diálogo, no respetas al otro, te hacen sentir o quieren hacerte sentir que te vas del diálogo cuando en realidad estás tratando de cumplir un mandato, de llevar a cabo lo que le prometiste a la gente que te ha votado. Y eso no lo quieren respetar, ellos quieren aplicar para que salga lo suyo, que no fue dominante en las elecciones, el consenso. A mí me parece que normalmente pasa por ahí la palabra. Bueno, nos están pidiendo, obviamente, como tú dices, no cumplir con el mandato del pueblo, que eligió democráticamente un gobierno, un programa, y más encima tratando un poco de estúpida a la gente, porque le dicen, no, es que la gente no votó por el programa, votó por un carisma, por un líder. Y entonces es como decir, pero la gente no vota por ideas, vota simplemente por figura. O... Lo próximo va a ser que los acusen de autoritarios, porque van a querer hacer ustedes lo que han prometido, y lo van a querer hacer sin escucharlos a ellos, a los que no fueron elegidos. Entonces, autoritarios van a ser los que quieren cumplir el mandato, y no aquellos que, sin haber sido votados, quieren cumplir con sus designios, que son los de siempre, por otra parte. Es imponer la opinión de una minoría por sobre una mayoría, y no queremos decir que no tenemos que escucharlo, porque de hecho lo escuchamos constantemente, pero la democracia se basa en que si hay una votación, la mayoría es la que define. Y no por eso vamos a ponernos obstusos, ¿cierto?, obsecuentes y decir vamos para allá, vaya. No, nosotros creemos que hay que hacer las cosas bien y hay que tener un razonamiento en esto, porque no se trata simplemente de hacer algo porque en principio parece que está bien, sino que hay que ver cómo se aterrizan las cosas, cómo es el mejor camino, cómo esta idea y este principio que nos rige, que tiene que ver con el combate a la desigualdad, con garantizar cosas como derecho y ya no como bienes de consumo, como por ejemplo el cambio de la Constitución, lo hacemos de la manera más adecuada que nos permita garantizar mayor participación, mayor influencia de la ciudadanía, pero también que nos permita ir modificando esta realidad que no se hace así de cuajo, porque es un modelo, insisto, el modelo neoliberal en Chile viene décadas, demostró que no es positivo en sus resultados, no logró superar la desigualdad, no logró mejor bienestar, cierto, calidad de vida, y entonces ese modelo enquistado durante 3 décadas no es llegar y desmontarlo de un día para otro, hay que desmontarlo, pero hay que ser inteligente en ese proceso de desmantelamiento para construir una sociedad verdaderamente democrática. Quiero que veamos a Allende hablando de cómo él pensaba que 40 familias tenían el dominio sobre todos los bienes, sobre toda la producción, sobre todo lo que era el establishment de aquel momento. Lo decía hace ya cuánto tiempo, más de 3 décadas, 4 décadas. Vamos a verlo, a Allende, para ver qué sientes frente a ese fenómeno político que ha impedido que se pueda llegar a cumplir con lo que él quería, menos desigualdad. ¿Quiénes son los amos de la economía del país?
¿Quiénes son los que determinan lo que se produce? ¿Quiénes son los que controlan la distribución de los productos? ¿Quiénes son los que influyen determinantemente en la fijación de los precios? ¿Quiénes son los que gozan del crédito y las divisas? ¿Quiénes son estos grupos que han contado siempre con las franquicias que le otorgan todos los gobiernos y que se les niega al trabajador y al pequeño empresario? Son unos pocos, son una mayoría, son tan solo unas 40 familias. Citaremos algunos ejemplos. El Can Edward está en el Banco Edward, en el Mercurio. Y todavía no se ha podido cambiar aquello. Como decía Allende, esa realidad sigue vigente. O sea, efectivamente, este país tiene dueño. Y por más que nosotros, por ejemplo, con la discusión de la salida al mar para Bolivia, digamos que no hay que regalar el mar a nadie, lo que pasa es que ya lo regalamos. Se lo regalamos con la ley de pesca a 7 familias, se los entregamos. Y además de nuestro mar privatizado, tenemos el agua privatizada, tenemos en general el cobre privatizado, solo el 30% de los yacimientos son del Estado. Nuestros recursos naturales en general están en manos de privadas. Y esas manos, esas empresas privadas, la verdad es que son en general transnacionales. ¿Ya? No son ni siquiera empresas nacionales, son transnacionales, hay familias, hay grupos económicos que en general siguen siendo más o menos los mismos, pero que han venido concentrando mucho más la riqueza de un tiempo a esta parte. Y que además tiene mucha relación, por ejemplo, con los casos de corrupción. Cuando vino el golpe, se privatizó muchas ramas que estaban en manos del Estado. Se privatizó el tema de la salud, el tema de las pensiones, y entonces Pinochet le entregó a un familiar, ¿cierto?, áreas que tenían que ser garantizadas por el Estado, a un señor. Se conformó un grupo económico que es dueño de ISAPRE, de AFP, de Seguro de Vida, entre otras cosas, Penta, Soquimich. Y ahí tenemos uno de los dos grupos económicos que financian campañas políticas para mantener su interés y seguir siendo, al final del día, dueños de este país. Eso no ha cambiado y esos son los grandes desafíos que tenemos que plantearnos de cómo democratizamos realmente nuestro país, no solamente desde la perspectiva política institucional, con el cambio del sistema binominal, entre otras medidas, sino que cómo la democratizamos en términos del poder económico, el poder de los medios de comunicación. Hoy día nadie se pregunta, además de quién financia la política, quién financia a los medios de comunicación y a quién responde los medios de comunicación en nuestro país, por ejemplo. ¿Será, Camila, tanta entrega como esa que describes la que le da prestigio a Chile afuera en el mundo neoliberal? Porque sabes que Chile es muy elogiado. Lo ponen de ejemplo muchas veces, por ejemplo en la Argentina. Miren a Chile, porque parecería que aquí se está un poco en el paraíso y después cuando uno detecta la profunda desigualdad que existe y cómo están las empresas, cuál es el tipo de relación que hay entre el Estado y las corporaciones, se da cuenta que no merecería que haya tantos elogios para esos gobiernos neoliberales de Chile. No, claramente se utiliza como el laboratorio, o sea, Chile fue utilizado como un laboratorio de experimentación neoliberal. Somos el país más neoliberal del mundo y eso se produjo con la dictadura, o sea, la dictadura fue pensada para eso. Más, la dictadura se hizo, lo bien lo dices, para poderlo hacer. Claro, para que vinieran porque no los había Chicago otra Boys manera de hacerlo. Y lo llevaran a cabo. O sea, no había una manera democrática de imponer un sistema tan brutal como esto, tan mercantilizado como este. Y ahora se exporta mucho, se ha exportado el sistema de administración de fondos de pensiones hacia Europa para privatizar las pensiones en esos países, y la verdad es que nosotros nos hemos dado cuenta que, o sea, les decimos al resto del mundo, por favor no nos copien nuestro sistema de administración de fondos de pensiones. La AFP hoy día, pregúntenle a los adultos mayores, es nefasta, lo obligaron a pasar a este sistema y la verdad es que le prometieron un 70% de pensión de lo que era el sueldo. Esa promesa fue un fraude, no se cumplió. Hoy día tenemos adultos mayores que viven con una pensión de 80.000 pesos, 100.000 pesos, no alcanza para nada, más bien es un robo. Entonces, ojo con cómo se vende el modelo neoliberal hacia afuera. No estamos diciendo que llegar y aquí hay que construir el socialismo, nosotros creemos en un socialismo a la chilena como lo planteaba Allende, pero no se trata simplemente de eso, trata de volver un poco a una normalidad nuestro país, porque ni siquiera los países capitalistas del mundo
tienen un sistema tan mercantilizado como este, en educación, en salud, en pensiones, en toda el área de la vida, donde el dinero es el que manda. Entonces, eso realmente no ha llevado a un país que hay mucha desconfianza, hay mucho individualismo, mucho exitismo, el acceso al dinero y al bienestar material es lo que supuestamente te hace feliz. Obviamente hay que comer y eso implica un grado de felicidad y por eso uno tiene que tener plata y por eso hay que pelear también por sueldos justos. Pero está la sociedad tan mercantilizada que nos ha llevado a decir, o sea, ojalá no nos copien y empecemos a mirar también experiencia al lado y aprender del resto. Miramos, de hecho Chile es como un mal vecino. Criticamos a Argentina, Venezuela, Bolivia, todos los países de Latinoamérica en general, son cosas que criticamos a diario, reprochamos cómo hacen las cosas allá y no estamos mirando nosotros mismos cómo también cometemos errores. No por eso vamos, la juventud hoy día, a menospreciar lo que fue la lucha por la recuperación de la democracia en nuestro país, o sea, que se terminara la dictadura. Pero creemos que hay una deuda pendiente también brutal de no haber cambiado la Constitución para darle la oportunidad a los chilenos a decidir sobre su futuro. Digamos que la y sobre las reglas del juego es de Pinochet, que le van a regir a futuro, claramente. Algunos justifican la derecha que no quiere cambiar la Constitución, dicen, no, es que la Constitución fue cambiada muchas veces, o sea, se hicieron reformas constitucionales. Pero la verdad es que la esencia de la Constitución, sus trampas, su visión de Estado, está todavía garantizada y amarrada en la Constitución. Y eso es lo que nosotros creemos que es necesario cambiar, porque es de toda justeza que el pueblo de Chile, de una vez por todas, pueda ejercer su derecho, que es un derecho que tiene en sí mismo el pueblo, a poder construir una constitución, porque ahí recae el poder constituyente originario, y ese derecho no ha sido validado nunca en la historia de nuestro país, y nosotros creemos que es momento de hacerlo, por todo lo que ha estado pasando también en materia de desconfianza en las instituciones políticas. Si nosotros queremos recuperar la confianza, entonces tenemos que darle legitimidad a un sistema político que sea construido por los ciudadanos y ciudadanas chilenas. Pero no se consigue sin cambiar la Constitución, no se logra sin cambiar las leyes, porque la gran contradicción del progresismo en América Latina es tener que llevar a cabo sus sueños y sus ideas con leyes neoliberales. Entonces, siempre chocas contra los aspectos de esa Constitución hecha por los pinochetistas, digamos, en Chile, o las que vienen de las viejas concepciones neoliberales en el resto de América. Entonces tú quieres hacer algo, te lo impide la Constitución, te lo impide determinada ley, que juega siempre a favor de ellos. ¿Cuándo van a cambiar la Constitución? ¿Cuándo es la gran discusión? ¿El año próximo? Supone que se inicia un proceso constituyente en septiembre, así lo ha anunciado la presidenta. Quiero anunciar que en septiembre, mes de Chile, daremos inicio al proceso constituyente, abierto a la ciudadanía a través de diálogos, debates, consultas, cabildos, que deberá desembocar en la nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos. Lo que pasa es que todavía no tenemos claridad respecto al mecanismo del cambio de la Constitución. Se ha dicho que no va a ser una reforma, que va a ser una nueva Constitución, va a ser un cambio de la Constitución completa, y que el proceso tiene que ser amplio, participativo, incidente e institucional. Y nosotros creemos que la mejor manera para definir cuál va a ser el mecanismo, que nosotros creemos que Asamblea Constituyente, pero si la nueva mayoría del gobierno no se logra poner de acuerdo en torno al mecanismo, entonces se convoque un plebiscito para que la ciudadanía defina el mecanismo del cambio de la Constitución. Pero nosotros vamos a seguir impulsando la idea de una Asamblea Constituyente para que sea el soberano quien determine las reglas del juego, y eso tiene que ser en este periodo. Es un sueño creer que el poder es ganar elecciones. Si esos tienen las Cortes Supremas, que siempre son conservadoras, las constituciones, que naturalmente son de corte neoliberal, conservadoras también, siempre van a tener el control, aún no ganando elecciones. Y si además, cuando quieren imponer sus criterios, buscando el famoso consenso, no los obedeces, o van a los golpes blandos, en otras épocas a los golpes militares, o desestabilizan los gobiernos democráticos. A nosotros, como te decía, nos ha pasado que la derecha manda a Tribunal Constitucional los proyectos de ley y quiere, en el fondo, generar como una tercera cámara, ¿cierto? Que es la cámara revisora final. Ya no sirve el Parlamento, no sirve la discusión democrática que se pueda dar ahí. Si el proyecto de ley no les gusta, no es acorde a lo que ellos creen que o cómo proteger la Constitución, entonces mandan al Tribunal Constitucional para frenar a los proyectos. Ahora, hasta el momento hemos tenido éxito y hemos podido pasar los proyectos y están siendo ya publicados los proyectos. Pero como tú dices, no va a ser nunca suficiente